Mientras el conflicto en la Franja de Gaza continúa, las Fuerzas de Defensa de Israel y el Shin Bet informaron sobre el descubrimiento de un taller subterráneo de fabricación de armas cerca del hospital gestionado por Jordania, ubicado en el sur de la ciudad de Gaza. Según fuentes militares citadas por medios israelíes, el hallazgo ocurrió durante tareas de inspección y mapeo de la 36ª División de las Fuerzas de Defensa de Israel, en colaboración con ingenieros de combate de la unidad Yahalom y la Agencia de Seguridad de Israel. La entrada al taller se encontraba junto al hospital jordano dentro de un complejo atribuido a Hamás. Según la inteligencia israelí, el túnel tiene una longitud aproximada de 1.5 kilómetros, incluye un área para la fabricación de armas y varias salas funcionales, y servía como refugio y base de operaciones para comandantes de la organización islamista. En una declaración oficial, las Fuerzas de Defensa de Israel la acusaron. La organización terrorista Hamás opera sistemáticamente en áreas hospitalarias, explotando instalaciones humanitarias con fines militares. Según las Fuerzas de Defensa de Israel, Hamás ha construido una red de túneles subterráneos debajo de varios hospitales en Gaza para producir armas y coordinar acciones militares. Sin utilizar radares ni comunicaciones por radio, los miembros del grupo armado usaban estos corredores subterráneos para ocultar actividades y movimientos dentro de áreas civiles. Sobre la explotación de infraestructuras médicas, las fuerzas israelíes también informaron del descubrimiento de otro túnel bajo el hospital Hamad, ubicado en el noroeste de la ciudad de Gaza, cerca del mar. Expertos en derecho internacional advierten que el uso de hospitales con fines militares puede alterar su protección jurídica. Sin embargo, enfatizan que todas las partes involucradas deben minimizar los riesgos para pacientes y personal médico, además de garantizar la continuidad de la asistencia humanitaria. Las autoridades militares israelíes declararon que continuarán con la vigilancia e investigación, informando sobre cualquier nuevo avance a medida que progrese la ofensiva. Hamás no ha emitido comentarios al respecto. El 4 de octubre, el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, publicó una declaración en redes sociales afirmando que la decisión del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de detener el ataque a Gaza y participar en negociaciones es un error grave. Específicamente escribió: la decisión del primer ministro de detener el ataque a Gaza para llevar a cabo negociaciones sin medidas de disuasión es un error grave. Es una fórmula para que Hamás gane tiempo y debilite la posición de Israel. Tanto en cuanto a la posibilidad de liberar a todos los rehenes en un plazo de 72 horas, como al objetivo central de la guerra, eliminar a Hamás y desmilitarizar completamente Gaza. Israel ralentizó su ataque a Gaza el 4 de octubre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigiera detener los bombardeos en respuesta a la declaración de Hamás, de que estaban listos para liberar rehenes según su plan para poner fin a la guerra de 2 años. El señor Smotrich considera que esta decisión ha ayudado a Hamás al darles tiempo y no sirve a los objetivos de la guerra en Gaza. Hamás, el 3 de septiembre, informó que había acordado liberar a todos los prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos, según la fórmula de intercambio en la propuesta del presidente Trump, con la condición de que se cumplan las condiciones prácticas para el intercambio. Hamás realiza este paso con el objetivo de lograr el fin de la guerra y la retirada completa de las tropas de Gaza. La declaración también enfatiza que esta fuerza valora altamente los esfuerzos del mundo árabe, islámico e internacional, así como los esfuerzos del presidente de Estados Unidos Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza, el intercambio de prisioneros, el aumento de la ayuda, rechazar la ocupación de Gaza y el desplazamiento de la población palestina de este lugar. Sin embargo, según el alto funcionario de Hamás, Musa Abu Marzouk, este grupo no se desarmará antes de que termine la ocupación de Israel, al mismo tiempo que enfatiza que los problemas sobre el futuro de Gaza deben discutirse en el marco de la nación palestina integral en el que Hamás participará. En un acontecimiento destacado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de anunciar que Israel ha aceptado la línea de retirada propuesta por él. Si Hamás también está de acuerdo, se podría establecer de inmediato un alto al fuego histórico, abriendo la esperanza de poner fin al conflicto y traer paz a la región. El 4 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en la red social Truth Social que, tras las negociaciones, Israel ha aceptado la línea inicial de retirada que propusimos y que también se envió a Hamás.
Tan pronto como Hamás lo confirme, el alto al fuego entrará en vigor de inmediato y comenzará el intercambio de rehenes y prisioneros. El señor Trump afirmó que tras la fase inicial de retirada, Estados Unidos continuará facilitando la siguiente fase de retirada de Israel de la Franja de Gaza. El líder estadounidense espera que esta medida ayude a poner fin al desastre de 3.000 años en esta región. Hamás aún no ha respondido al último comunicado de Trump. Sin embargo, el presidente estadounidense declaró previamente que esta fuerza armada está lista para una paz duradera en Gaza. Estamos al borde de un logro muy significativo. Todavía no es definitivo. Estamos trabajando en ello con diligencia y, espero, con la voluntad de Dios, que en los próximos días, incluso durante la festividad de Sukkot, pueda anunciar el regreso de todos nuestros rehenes, tanto los vivos como los caídos, en una sola fase, con las FDI permaneciendo en lo profundo de la franja y en las áreas que la controlan. A lo largo de la guerra, también hubo quienes afirmaron constantemente que no podríamos traer de vuelta todos los rehenes sin una retirada total y completa de la Franja de Gaza. Yo creía lo contrario y actué de manera diferente. Gracias a las decisiones determinadas que lideré junto con el gobierno y gracias al heroísmo de nuestros combatientes que presionaron a Hamás, hasta ahora hemos logrado el regreso de 207 de nuestros rehenes. Pero nunca he renunciado a los rehenes restantes. Tampoco he nunca renunciado a alcanzar los otros objetivos de la guerra. En la primera etapa, Hamás liberará a todos nuestros rehenes, y las fuerzas de las FDI serán redistribuidas de manera que las FDI continúen controlando todas las áreas que dominan lo profundo de la franja. Escucho que hay quienes dicen hoy que Hamás ya estaba dispuesto hace un año o incluso hace 2 años a liberar a todos nuestros rehenes sin que nosotros nos retiráramos completamente de la franja. Bueno, les digo, eso es simplemente una mentira. Ahora, en la segunda fase, Hamás será desarmado y la Franja de Gaza será desmilitarizada. Esto ocurrirá ya sea por medios diplomáticos, según el plan de Trump, o militarmente, por nosotros. También lo dije en Washington. Para traer de vuelta a nuestros 48 rehenes restantes, hace unas semanas ordené a las FDI que ingresaran al bastión más importante de Hamás, la ciudad de Gaza. Al mismo tiempo, coordiné con el presidente Trump y su equipo un movimiento diplomático que cambió la situación en un instante. En lugar de que Israel estuviese aislado, Hamás está aislado. Y, como resultado de la intensificada presión militar que aplicamos, junto con la presión diplomática, Hamás se vio obligado a aceptar el plan que presentamos. Instruí al equipo de negociación, liderado por el ministro Dermer, que viajara al Cairo para finalizar los detalles técnicos de la liberación de nuestros rehenes. Nuestra intención y la de nuestros amigos estadounidenses es limitar esta negociación a solo unos pocos días. Y escucharon al presidente Trump esta noche. Él lo dijo claramente. No toleraremos tácticas dilatorias, demoras o evasivas por parte de Hamás. Antes, en respuesta al plan de paz propuesto por Trump, Hamás expresó su deseo de avanzar hacia una paz duradera, valorando los esfuerzos de la comunidad internacional y del propio presidente Trump. Hamás declaró que está listo para iniciar negociaciones de inmediato para lograr un intercambio de prisioneros, poner fin a la guerra y garantizar la retirada del ejército israelí de Gaza. Hamás aprueba la liberación de todos los prisioneros de la parte ocupante, tanto vivos como fallecidos, según la fórmula propuesta. Al mismo tiempo, el movimiento expresó su disposición a transferir el poder en Gaza a un grupo de tecnócratas palestinos, pero enfatizó que participará y contribuirá de manera responsable en las discusiones palestinas sobre el futuro de la franja. Sin embargo, aún no está claro cuál es la postura de Hamás respecto a varias propuestas del plan de paz de Trump. En una copia de la respuesta de Hamás obtenida por Reuters, el grupo no especificó si acepta la solución y la desmilitarización de Gaza. Este es un punto que Hamás había rechazado rotundamente en el pasado. Hamás también exigió la retirada total e inmediata de las fuerzas israelíes sin aceptar una retirada por fases. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró el mismo día que Hamás liberará a todos los rehenes y que las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF,
se redesplegarán de manera que continúen controlando las áreas profundas dentro de Gaza. Ojalá esto realmente se haga realidad, no como siempre, que escuchamos sobre un alto al fuego y luego no ocurre y vivimos con falsas esperanzas. No queremos promesas vacías. Ya es suficiente. Nuestros hijos se han ido, nuestra vida se ha ido, nuestros hogares se han ido, todo se ha ido. Ya es suficiente. Queremos un alto al fuego real en el terreno de verdad. Ojalá lo apresuren. Mi mensaje al señor Trump es que presione a Israel para un alto al fuego. Él siente empatía por nosotros y está al tanto de nuestra situación. Ya es suficiente. Desplazamiento, sin comida, sin estabilidad y sin vida. Él nos ve, seguro que nos ve y siente por nosotros. Ojalá siga presionando a Israel, porque puede presionar a Israel en este tema, porque es capaz y estamos seguros de que es capaz. Nuestra vida antes del 7 de octubre era tan buena. Vivíamos una buena vida, estábamos mucho mejor que ahora. Nuestra vida era tan buena. Era una vida normal, como la de cualquier otro ser humano viviendo una vida normal, despertándose temprano, quien iba a la escuela iba, quien iba a trabajar iba, quien se encargaba de las tareas del hogar lo hacía, pero ahora no hay nada. Nos despertamos para llenar agua, para hacer fila en el comedor de beneficencia, para hornear. Estoy feliz por dentro, pero al mismo tiempo estoy infeliz, porque hemos perdido a nuestros seres queridos. Hace poco perdimos a alguien muy querido para nosotros, mi sobrino, hace unos 2 meses. El mismo día, los manifestantes en Tel Aviv salieron a las calles exigiendo que el gobierno llegue a un acuerdo, ponga fin a la guerra en Gaza y traiga a todos los rehenes de vuelta a casa. Algunos manifestantes israelíes expresaron su preocupación por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, diciendo que podría sabotear el acuerdo, como ya lo hizo antes, pero también expresaron la esperanza de que esta vez el acuerdo sea aprobado. Hoy vinimos aquí porque finalmente hay señales muy positivas de que se firmará un alto al fuego y que se llevará a cabo un acuerdo sobre los rehenes, liberándolos y poniendo fin a las hostilidades en Gaza. Sabemos que el presidente Trump ha estado impulsando esto. Desafortunadamente, conociendo a nuestro primer ministro Netanyahu, estamos muy preocupados de que encuentre una manera de sabotearlo, como ya lo ha hecho en los últimos 2 años. Es prácticamente el mismo acuerdo que podría haberse alcanzado hace meses, muchos meses antes, pero él, Netanyahu, siempre encuentra una forma de sabotearlo. Así que vinimos aquí para decir que no lo aceptaremos. Tenemos que lograr este acuerdo sobre los rehenes, recuperar a los rehenes. Tenemos que firmar el alto al fuego hoy. En realidad estamos aquí casi todas las noches durante los últimos 729 días, cada sábado por la noche, y a veces también durante las noches de la semana. Estamos ansiosos porque liberen a los secuestrados. Estamos ansiosos por detener la guerra. Ha pasado demasiado tiempo desde que comenzamos esta terrible guerra, y podríamos haberla terminado hace mucho, mucho tiempo. Es la primera vez en meses que realmente tengo esperanzas. Trump realmente nos ha infundido mucha esperanza, y creemos en él y en su liderazgo. Creemos en su voluntad de llevarnos a una región pacífica, no solo por la liberación de los rehenes y los secuestrados. Y esperamos que ahora entienda que Benjamin Netanyahu solo quiere continuar con esta guerra para poder mantenerse fuera de la prisión y conservar su puesto como primer ministro, y que realmente no está interesado en nada más. Así que no tenemos ninguna confianza en Benjamin Netanyahu, pero en este momento tenemos toda la confianza del mundo en Trump. La orden de detener los ataques a la ciudad de Gaza fue emitida por los líderes políticos de Israel en el contexto de que el país se prepara para enviar negociadores de un acuerdo de alto al fuego e intercambio de rehenes a una reunión que se dice tendrá lugar en el resort de Sharm el-Sheikh, en Egipto, el 5 de octubre. Se informa que el enviado de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, está en camino hacia la región. Varios informes indican que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu,
considera la respuesta de Hamás como negativa, pero no tiene otra opción que apoyar los esfuerzos del presidente Trump. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra, no en una operación o en rondas de combate, sino en guerra. Esta mañana Hamás lanzó un ataque sorpresa y sangriento contra el Estado de Israel y sus ciudadanos. Lo importante que hay que recordar es que es el ataque más grande que ha ocurrido jamás contra Israel de manera efectiva. Y creo que ha roto las suposiciones de que la seguridad de Israel es inquebrantable. Veo que hay una base razonable para creer que se ha superado el umbral que define el crimen de genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Específicamente, Israel ha cometido 3 actos genocidas con la intención necesaria. Desde el ataque sorpresa de Hamás el 7 de octubre de 2023, el conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza se ha intensificado hasta convertirse en una guerra sangrienta y prolongada, causando una grave crisis humanitaria. Los combates no se han limitado a Gaza, sino que se han extendido a países vecinos, aumentando el riesgo de una guerra regional total. Se han realizado esfuerzos para construir un acuerdo de paz, pero ¿será posible hacerlo realidad? El 7 de octubre de 2023, militantes liderados por Hamás lanzaron un ataque a gran escala contra Israel, que resultó en la muerte de aproximadamente 1.200 personas y la captura de 251 rehenes. En respuesta, Israel inició una campaña militar integral en la Franja de Gaza, que hasta ahora ha causado la muerte de más de 66.000 palestinos, según las autoridades sanitarias locales. La base de datos de seguridad del personal de ayuda informa que más de 550 trabajadores humanitarios también han muerto, el número más alto registrado en cualquier conflicto. 2 años después del 7-10, Gaza sigue sumida en la destrucción, enfrentando una hambruna severa en la región norteña. Grupos de derechos humanos acusan a Israel de usar la ayuda como herramienta de guerra, mientras que el Fondo Humanitario de Gaza, organización respaldada por Estados Unidos e Israel, es criticada por carecer de supervisión independiente. Según el Sistema de Monitoreo de Hambruna Global (IPC), más de 500.000 palestinos están amenazados por una hambruna generalizada. Israel bloqueó toda la comida hacia Gaza durante casi 3 meses en 2025, antes de relajar parcialmente la medida en julio. La ONU afirma que no puede distribuir la ayuda de manera estable debido a las restricciones militares de Israel y el colapso del sistema legal en Gaza. Israel rechaza esta acusación, afirmando que no impone límites cuantitativos a la ayuda alimentaria, mientras acusa a Hamás de robar los suministros de ayuda, algo que el grupo niega. Veo que hay una base razonable para creer que se ha superado el umbral que define el crimen de genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Específicamente, Israel ha cometido 3 actos genocidas con la intención necesaria: causar graves daños corporales o mentales a miembros del grupo, infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física en su totalidad o en parte, e imponer medidas destinadas a prevenir nacimientos dentro del grupo. El genocidio en Gaza es la etapa más extrema de un proceso de borrado colonial de asentamiento prolongado dirigido contra los palestinos indígenas. El conflicto en Gaza se ha extendido a las regiones circundantes. Israel ha lanzado una serie de ataques aéreos y operaciones militares en Líbano, Siria, Irán y Yemen. En Líbano, el ejército israelí atacó a las fuerzas de Hezbollah respaldadas por Irán, mientras que en Yemen se llevaron a cabo ataques aéreos contra el grupo Houthi pro-iraní. 2 fuerzas que han lanzado misiles y UAV hacia territorio israelí desde el estallido de la guerra en Gaza. El 27 de septiembre de 2024, Israel bombardeó un búnker en un complejo de Hezbollah en las afueras del sur de Beirut, matando al líder Hassan Nasrallah, quien había encabezado este movimiento islámico chií durante más de 30 años. La muerte de Nasrallah, junto con la guerra feroz posterior, asestó un golpe devastador al grupo armado respaldado por Irán. Su sucesor más evidente, Hashem Safieddin, también fue asesinado unas semanas después. Hasta diciembre, el presidente sirio Bashar al-Assad, aliado cercano de Hezbollah, fue derrocado, mientras que las campañas aéreas y terrestres de Israel hicieron que el funeral oficial por Nasrallah fuera pospuesto durante varios meses. En junio de 2025, estalló una guerra de 12 días entre Israel e Irán. Israel inició con oleadas de ataques aéreos a gran escala, después de la cual Estados Unidos llevó a cabo 3 ataques contra instalaciones nucleares de Irán.
El presidente Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu declararon conjuntamente que no dudarán en atacar a Irán nuevamente si Teherán continúa con su programa de enriquecimiento de uranio, un camino que podría llevar al desarrollo de armas nucleares. Irán mismo ha participado en una guerra directa con Israel, en la que se vio la intervención de Estados Unidos. Y muchas líneas rojas han sido cruzadas en la región en los últimos 2 años. E Irán hoy en día también ha visto el acuerdo nuclear completamente desmoronado. Más recientemente, el 9/9 de 2025, Israel llevó a cabo un ataque aéreo en Qatar dirigido contra líderes de alto rango de Hamás, incluido Jalil al-Haya, el principal negociador y líder del ala de Gaza en el exilio. Funcionarios israelíes dijeron a Reuters que se trataba de un ataque con objetivo preciso, destinado a neutralizar el mando exterior de Hamás. Qatar, el país que ha actuado como mediador junto con Egipto durante casi 2 años de negociaciones de alto el fuego en Gaza, condenó el ataque aéreo como cobarde y una flagrante violación del derecho internacional. En los últimos 2 años, hemos visto a Israel intentar afirmar su posición en Gaza. Y hay preguntas sobre lo que ha logrado allí. Pero también ha debilitado las capacidades de la red de resistencia respaldada por Irán en muchos ámbitos. Por lo tanto, Israel hoy en día parece muy similar a una hegemonía militar en la región. Pero las consecuencias de su enfoque militarista, que parece no tener fin y es muy intransigente, es la reacción feroz que Israel ha experimentado a nivel internacional y regional, donde Israel hoy está más aislado que nunca en décadas. Mientras tanto, se han producido una serie de movimientos diplomáticos que se consideran desfavorables para Israel. Una ola de reconocimiento del Estado de Palestina. Los países que han anunciado el reconocimiento del Estado de Palestina han indicado que esta medida busca ejercer presión sobre Israel para que ponga fin al ataque prolongado y devastador en Gaza, detenga la expansión de los asentamientos judíos en Cisjordania ocupada y al mismo tiempo promueva el proceso de paz con los palestinos. Ha llegado el momento. Por ello, fiel al compromiso histórico de mi país con el Medio Oriente, por la paz entre el pueblo israelí y el pueblo palestino, declaro que hoy Francia reconoce el Estado de Palestina. El presidente francés Emmanuel Macron, el primer líder de una gran potencia occidental en apoyar el reconocimiento, dijo que esta medida vendrá acompañada de la exigencia a la autoridad palestina, AP, de llevar a cabo reformas, con el fin de mejorar su capacidad de gobernanza y convertir a la AP en un socio más confiable en la gestión de Gaza posterior a la guerra. El estatus de Estado y el reconocimiento del estatus de Estado palestino ha avanzado significativamente, y eso es un paso positivo. Pero al mismo tiempo, los planes de paz y los acuerdos políticos, incluidos los que la Casa Blanca ha propuesto recientemente, no buscan directamente involucrarse con los palestinos y el liderazgo palestino. Y creo que eso es un gran desafío para el futuro. Estamos hablando de estatus de Estado, pero lo hacemos en paralelo con la discusión sobre una Palestina desarmada, que también se supone que es soberana. Israel, enfrentando la indignación global por su conducta en el conflicto de Gaza, dijo que el reconocimiento es una recompensa a Hamás por los ataques contra Israel que llevaron a la guerra en octubre de 2023. El primer ministro israelí enfatizó que un Estado palestino no se establecerá al oeste del río Jordán. Al mismo tiempo, Estados Unidos también se opone a las iniciativas de reconocimiento de sus aliados europeos. Este país ha impuesto sanciones contra funcionarios palestinos, incluyendo el bloqueo de Abbas y otros personajes de la AP para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la denegación y revocación de visados. El primer ministro Netanyahu lo ha considerado como su compromiso de por vida como político para asegurar que no haya un Estado palestino al final, ni siquiera al final de un proceso. Y eso, por supuesto, contradice los esfuerzos regionales e internacionales. Por lo tanto, hasta que los votantes israelíes y los líderes israelíes, incluidos los opositores israelíes, comiencen a discutir abiertamente y acepten un proceso político y un acuerdo político que se ajuste a las aspiraciones y objetivos de los palestinos y de la comunidad internacional, ya sabes, es muy difícil ver que esto termine rápidamente. El 29 de septiembre de 2025, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció un plan de paz de 20 puntos con el objetivo de poner fin al conflicto en la Franja de Gaza. Este plan incluye un alto el fuego inmediato, el cambio de prisioneros, el desarmado de Hamás y el establecimiento de un gobierno de transición en Gaza bajo supervisión internacional.
Durante una reunión en la Casa Blanca, el señor Netanyahu aceptó el plan, destacando que si Hamás rechaza, Israel actuará por su propia cuenta para alcanzar el objetivo. Después de recibir un ultimátum por parte del señor Trump, el 4 de octubre, Hamás aceptó parcialmente el plan de 20 puntos, específicamente acordando liberar a todos los rehenes israelíes restantes en el plazo de 72 horas después de que entre en vigor el alto el fuego, con el objetivo de lograr el fin de la guerra. Hamás también expresó su disposición a negociar más sobre otros elementos del plan, incluyendo la reconstrucción de Gaza y permitir que los palestinos permanezcan en el territorio. Pero aún exige ajustes en las cláusulas relacionadas con el desarmado y el gobierno de transición, considerándolas condicionales y necesitando discusiones más detalladas para evitar la eliminación completa del rol del grupo. Por parte de Israel, el primer ministro Netanyahu expresó su esperanza de anunciar la liberación de todos los rehenes en los próximos días. Esto indica que ambas partes apoyan el plan propuesto por Trump, pero aún existe una gran brecha que requiere negociaciones a través de los mediadores Qatar y Egipto. Los expertos consideran que esto es un progreso positivo después de casi 2 años de conflicto, pero el riesgo de fracaso sigue siendo alto debido a las trampas en las negociaciones. 2 años después del hito 7-10, Oriente Medio no muestra señales de estabilidad. Las iniciativas de paz, aunque se presentan de manera consecutiva, siguen encontrando escepticismo y profundas divisiones. Gaza continúa luchando entre los escombros de la guerra y la crisis humanitaria, mientras que las maquinaciones políticas y militares de las partes involucradas aún no cesan. La situación actual muestra que el conflicto no se limita a las fronteras Israel-Palestina, sino que se ha convertido en una prueba para todo el orden regional de Oriente Medio. En la declaración emitida el 3 de septiembre de 2025, Hamás expresó su disposición a liberar a todos los rehenes, pero también exigió que Israel presente compromisos más firmes sobre la retirada de tropas y la discusión sobre su rol en un Estado palestino unificado en el futuro. Hamás indicó que ha acordado liberar a todos los prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos, según la fórmula de intercambio en la propuesta del presidente Trump, con la condición de que se cumplan las condiciones prácticas para el intercambio. Hamás realiza este paso con el objetivo de lograr el fin de la guerra y la retirada completa de la Franja de Gaza. La declaración también enfatizó que este grupo valora los esfuerzos del mundo árabe, islámico e internacional, así como los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, el intercambio de prisioneros, el aumento de la ayuda, rechazar la ocupación de la Franja de Gaza y el desplazamiento de la población palestina de allí. Sin embargo, el alto funcionario de Hamás, Musa Abu Marzouk, dijo que este grupo no se desarmará antes de que termine la ocupación de Israel y al mismo tiempo enfatizó que los problemas sobre el futuro de Gaza deben discutirse en el marco de la nación palestina integral, en la que Hamás participará. Estamos discutiendo las condiciones para liberar a todos los prisioneros. La primera condición es que el conflicto debe terminar como el presidente Trump ha informado. Si liberamos a todos los prisioneros de guerra, la guerra se detendrá. La segunda condición es que Israel debe retirarse de la Franja de Gaza. La tercera condición es permitir que toda la ayuda humanitaria llegue a la gente de Gaza, porque están sufriendo, tienen hambre y están en una situación muy terrible como puede verse, porque la ayuda humanitaria ha estado bloqueada durante muchos meses. Y luego, deben liberar toda el área ocupada y volver a la línea fronteriza entre Gaza y ellos. Estos son el tipo de condiciones que necesitamos negociar. Algunos detalles sobre esto, porque no es posible liberar a todos los prisioneros de guerra, cadáveres o prisioneros vivos. Para los cadáveres, necesitamos muchos meses para buscar, excavar y limpiar los escombros. El problema es que Hamás, las armas de Hamás, el 90% de su capacidad ha sido destruida por Israel. Por lo tanto, no queda nada bueno sobre las armas de las que Hamás está hablando. Y lo segundo que hemos dicho desde el comienzo de este conflicto, hemos notificado a todos los intermediarios y a todos, es que Hamás se opone a la ocupación. Si la ocupación termina y los palestinos se autogobiernan, junto con la creación de un Estado palestino, entonces jamás no tendrá ningún tipo de armas. Eso significa que entregarán toda su capacidad a la autoridad palestina. Eso es lo que hemos dicho desde el principio. No necesitamos armas si no hay ocupación. Nunca aceptaremos que alguien que no sea palestino controle a los palestinos. Esto no es solo la opinión de Hamás, esta es la posición de todos los palestinos y de la autoridad palestina. La Organización para la Liberación
Liberación de Palestina, o LP, debería clarificar su respuesta sobre este asunto. Y no podemos poner a alguien como Tony Blair como gobernador en Gaza. Inmediatamente después de la declaración de Hamás, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido a Israel que detenga de inmediato los bombardeos en Gaza, después de que Hamás acordara liberar a los rehenes y aceptara algunos otros términos en el plan propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra, aunque problemas espinosos como el desarme aún no se han resuelto. Dijo que está discutiendo más detalles, al mismo tiempo que enfatizó que esto no es solo un problema con la Franja de Gaza, sino también un problema de paz largamente esperado en la región de Oriente Medio. El presidente de Estados Unidos compartió nuevamente la declaración de Hamás, una acción casi sin precedentes para un líder estadounidense. El señor Trump también agradeció a los aliados Qatar, Egipto, Arabia Saudita, Turquía y Jordania por haber actuado como mediadores en la reconciliación. Quiero agradecer a los países que me han ayudado a completar este acuerdo: Qatar, Turquía, Arabia Saudita, Egipto, Jordania y muchos otros. Muchas personas han trabajado incansablemente. Este es un día importante. Veremos cómo se desarrollan las cosas. Necesitamos finalizar los detalles finales de manera específica. Lo muy importante es que espero que los rehenes regresen con sus padres, y algunos otros rehenes también. Desafortunadamente, sabe su condición. Regresarán con sus padres, porque sus padres lo desean tanto como cuando sus hijos estaban vivos. Por lo tanto, solo quiero decir que este es un día especial. Quizás sin precedentes en muchos aspectos. Realmente sin precedentes. Pero gracias a todos. Y gracias a los grandes países que han apoyado. Hemos recibido una gran ayuda. Todos están unidos en el deseo de poner fin a la guerra y traer paz al Medio Oriente. Estamos muy cerca de lograrlo. Gracias a todos. Y todos serán tratados justamente. Por parte de Israel, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu ha indicado que el país se está preparando para la implementación de la primera fase del plan de Gaza propuesto por el señor Trump, después de recibir la respuesta de Hamás sobre la liberación de los rehenes israelíes. Además, Israel continuará coordinando estrechamente con el presidente de Estados Unidos y su equipo para poner fin al conflicto en línea con los principios que Israel ha establecido y que están alineados con la visión del señor Trump. La aceptación de Hamás de algunas partes del plan del presidente Trump ha recibido muchas reacciones positivas de líderes mundiales. Ellos enfatizan que la prioridad principal es lograr un alto el fuego y la liberación inmediata de todos los rehenes. Amjad Iraqi, experto senior en Israel-Palestina en International Crisis Group, valora altamente la respuesta de Hamás, argumentando que el grupo tomó una decisión calculada al participar en las negociaciones, pero manteniendo sus prioridades estratégicas. Opina que Hamás actuó sabiamente al elegir una respuesta en la dirección de sí o sí pero, y al mismo tiempo enfatizó que este enfoque ha devuelto la responsabilidad de la respuesta al primer ministro Netanyahu y a los países árabes. Desde principios de año hasta ahora, ha habido muchos esfuerzos para lograr un acuerdo de alto el fuego, incluido un acuerdo detallado en enero bajo la presión del señor Trump que obligó al primer ministro Netanyahu a aceptarlo. Sin embargo, cuando Israel eligió continuar la guerra en lugar de implementar el acuerdo, la administración Trump siguió esa decisión, lo que convirtió el proceso en una gran preocupación. En las negociaciones, aunque ha habido progreso, cada vez que Netanyahu cambia de posición, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, lo apoya, lo que lleva a un rol de mediador ineficaz y convierte el alto el fuego en parte de la estrategia de guerra. Según mi opinión, el señor Trump necesita demostrar a Hamás, Israel y también a los países árabes que está realmente dispuesto a ejercer presión cuando sea necesario. Si considera el plan anunciado el 29 de septiembre como propio, debe mostrar una inversión y apoyo fuerte. Incluso si esta iniciativa falla, al menos se centra en lograr el alto el fuego primero, dejando los problemas a largo plazo para después. Si Washington muestra buena fe y disposición para impulsar, Estados Unidos tiene la oportunidad de jugar un rol constructivo, en lugar de solo proporcionar una cobertura para los ataques de Israel en Gaza o el riesgo de expulsar a la población de Gaza. Creo que Hamás ha dado un paso sabio al decir sí o sí pero. Este enfoque devuelve la presión a Netanyahu y a los países árabes,
al mismo tiempo que muestra disposición para negociar paso a paso. Al separar el acuerdo de alto el fuego, vinculado al problema de la liberación de rehenes, de las preguntas complejas sobre el día después, Hamás mantiene los beneficios estratégicos para los palestinos y envía un mensaje de buena fe al señor Trump y a los países árabes. Esto también les ayuda a evitar ser vistos como rechazadores, lo que podría dar a Israel una excusa para escalar los ataques. La diferencia de la versión Trump-Netanyahu es la eliminación completa del rol de la autoridad palestina. En su lugar, imaginan una estructura vinculada al Instituto Blair, con muchos representantes, pero muy pocos palestinos, y casi ninguno de los partidos principales. Esta idea no es nueva. Hamás ahora busca afirmar que está dispuesto a negociar sobre este punto, al mismo tiempo que pasa la pelota a la Liga Árabe. Si los países árabes la reciben bien y quieren participar, ajustenla al marco del plan de reconstrucción de la Liga. El problema clave está en si tienen suficiente capacidad para resistir la campaña dirigida por Israel para eliminar cualquier entidad palestina real, así como el gobierno y la autodeterminación en Gaza. Creo que los países árabes juegan un rol clave como mediadores. Hasta ahora, el gobierno de Netanyahu ha arrastrado a Washington hacia su dirección en las negociaciones de alto el fuego y el problema del día después de Gaza. Sin embargo, los países árabes, especialmente en el Golfo, están mostrando cada vez más sus intereses y creando un contrapeso. Cuando Israel atacó la oficina de Hamás en Doha, Qatar, un gran aliado de Estados Unidos, comenzaron a darse cuenta de que Israel también es un riesgo estratégico no menos que Irán. Esto ha impulsado una solidaridad nominal entre los países árabes y del Golfo, y ha aumentado la presión para que Hamás considere concesiones según los términos de Trump. Más importante, aún pueden ayudar a alejar a Trump de la influencia de Netanyahu, recordándole que el camino que Israel impone no es una dirección constructiva para la región en contra de los intereses árabes y palestinos. Las señales de concesiones de Hamás, junto con la fuerte intervención de Estados Unidos, han creado un punto de inflexión en el proceso de reconciliación en Oriente Medio que ha estado lleno de estancamientos. Sin embargo, las perspectivas de un alto el fuego y estabilidad a largo plazo solo se materializarán si se acuerdan claramente las condiciones clave, desde la retirada de las tropas israelíes y el mecanismo de gobernanza de Gaza, hasta la garantía del derecho a la autodeterminación de los palestinos. En ese contexto, el rol mediador de los países árabes se vuelve particularmente importante, porque no solo contribuyen a mantener la presión diplomática, sino que también ayudan a equilibrar la influencia entre Washington y Tel Aviv. Estos factores determinarán si el esfuerzo actual realmente abre el camino a una fase de paz sostenible, o solamente se detiene en un compromiso temporal fácilmente rompible.